En la antigua Grecia, el destino de los hombres parecía estar tejido por los hilos invisibles de los dioses. Tebas, una de las grandes ciudades-estado de la época, vivió una de las tragedias más célebres de la historia, la de Edipo, un hombre que, sin saberlo, cumplió la peor de las profecías. Su historia ilustra cómo, aun con las mejores intenciones, es posible precipitarse sin remedio hacia el fin anunciado por los oráculos. El rey Layo de Tebas anhelaba un hijo que perpetuara su linaje. Al quedar su esposa, la reina Yocasta, embarazada, el matrimonio se llenó de júbilo, imaginando que su heredero aseguraría la estabilidad del trono. Pero aquel regocijo se vio empañado por una revelación nefasta del oráculo de Delfos. El hijo nacido de Layo provocará la muerte de su padre y deshonrará a su madre. Layo sintió un pánico profundo. No podía concebir amar a un hijo destinado a matarlo. Así, en su afán por evitar el destino, ideó un plan cruel, y Yocasta, aterrada, no se opuso con firmeza. Convencidos de que sólo así salvarían a la ciudad y a ellos mismos, se dispusieron a sacrificar al recién nacido. Cuando el bebé nació, Layo ordenó a un sirviente que lo llevara al monte Citerón y lo abandonara con los pies atravesados o amarrados de forma que no pudiera sobrevivir. Creía que así mantendría sus manos limpias de sangre real. Sin embargo, el sirviente se apiadó de la criatura. Incapaz de matarlo, lo dejó en un lugar apartado, esperando que quizá alguna fuerza divina decidiera salvarlo. Fue entonces cuando un pastor de Corinto lo encontró. Conmovido por la herida en sus tobillos, lo llamó Edipo, el de los pies hinchados, y lo llevó ante el rey de Corinto, Pólibo, y su esposa Mérope. Estos, sin hijos, adoptaron a Edipo y lo criaron como a su propio heredero, ignorando su verdadera procedencia. Edipo creció en la corte de Pólibo con todos los privilegios de un príncipe. Se formó en las armas, la retórica y las artes. Veía a Pólibo como su padre y a Mérope como su madre. Sin embargo, un día, en un banquete, un hombre ebrio mencionó que Edipo no era en realidad hijo de Pólibo. Intrigado y perturbado, Edipo buscó respuestas. Pólibo y Mérope esquivaron la cuestión temiendo perderlo. Entonces, impulsado por la duda, Edipo partió al lugar más respetado para desentrañar misterios, el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era considerado el centro espiritual del mundo griego. Situado en la falda del monte Parnaso, su templo estaba consagrado a Apolo. Allí, una sacerdotisa llamada Pitia se sentaba sobre un trípode en medio de vapores y murmullos. Entraba en trance y transmitía las enigmáticas palabras del dios. Edipo llegó con la esperanza de aclarar su origen, pero la respuesta que obtuvo resultó aún más aterradora. Matarás a tu padre y te casarás con tu madre, engendrando una estirpe maldita. Creyendo que la profecía se refería a Pólibo y Mérope, se horrorizó ante la idea de convertirse en parricida e incestuoso. Decidido a escapar de tal destino, tomó la decisión de no regresar jamás a Corinto, sin saber que, en realidad, esa huida lo encaminaba directamente a su verdadera familia y a la consumación del augurio. Durante su éxodo, Edipo llegó a una encrucijada cerca de la Fócida. En ese cruce de caminos se topó con un lujoso carruaje tirado por caballos. Uno de los heraldos del carruaje le ordenó con voz imperiosa: «¡Aparta! El rey tiene prisa. ¿Qué insolencia es esa de bloquear el paso?». Edipo, extenuado y encolerizado, replicó: «Dejadme pasar. No cedo el camino a quien me insulta sin motivo». Las palabras subieron de tono y enseguida se convirtieron en insultos. El hombre que iba en el carruaje, Layo, sin que Edipo lo supiera, ordenó a sus sirvientes que arrojaran al joven a un lado. Enojado, Edipo se defendió con furia, matando primero a los criados que lo atacaban y, por último,
al propio Layo en medio de la confusión. Sin saberlo, había asesinado a su verdadero padre. Así, la primera parte de la profecía quedó cumplida, aunque Edipo creyó encontrarse simplemente con un extraño altivo y violento. Mientras tanto, Tebas sufría bajo la opresión de un monstruo enigmático y terrorífico, la Esfinge. Con cuerpo de león, alas de águila y el busto de una mujer de belleza inquietante, esta criatura se situaba a las afueras de la ciudad y proponía un acertijo a todo viajero. ¿Qué ser camina con 4 patas al amanecer, 2 al mediodía y 3 al anochecer? Quien no acertaba moría devorado. Esto había aislado a Tebas de todo comercio y peregrinaje, sumiendo a sus habitantes en el horror. Cuando Edipo llegó, se le planteó el mismo enigma. Con gran ingenio respondió: ese ser es el hombre, que gatea en su infancia, camina erguido en su adultez y se apoya en un bastón en la vejez. Vencida por su sabiduría, la Esfinge se precipitó al abismo, liberando la ciudad de su yugo. Los tebanos, agradecidos, proclamaron a Edipo nuevo rey y le ofrecieron la mano de la recién enviudada Yocasta, sin imaginar que era su verdadera madre. Edipo aceptó reinar en Tebas y se casó con Yocasta, dando así cumplimiento total a la profecía, aunque ambos lo desconocieran. Con el tiempo tuvieron hijos: Eteocles, Polinices, Ismene y Antígona. La ciudad prosperó bajo el mando de Edipo, un gobernante que mostraba valor y justicia. La negra sombra de la verdad, sin embargo, seguía oculta tras la muerte no resuelta de Layo y el parentesco prohibido del monarca. Con los años, Tebas se vio asolada por una peste mortal que devastaba los campos y diezmaba la población. Desesperado, Edipo envió a su cuñado Creonte al oráculo de Delfos en busca de un remedio. El mensaje de Apolo fue contundente: la ciudad sufre porque el asesino de Layo continúa impune. Hasta que no se haga justicia, la plaga no cesará. Edipo, comprometido con su pueblo, declaró ante todos que perseguiría al culpable. Quien supiera algo debía hablar. Quien encubriera la verdad sería maldito. Incluso afirmó que se castigaría a sí mismo si resultara ser cómplice, sin sospechar lo que esas palabras auguraban. Deseoso de descubrir la identidad del criminal, Edipo consultó a Tiresias, un anciano adivino ciego de renombre. No obstante, Tiresias se mostró reacio a revelar la verdad, pues sabía que traería sufrimiento al rey y a la ciudad. Ante la insistencia y amenazas de Edipo, terminó exclamando que el culpable no era otro que el propio Edipo. El rey, enfurecido, lo acusó de mentir y confabular contra él. Pero, aún lleno de ira, Edipo empezó a sospechar que las palabras de Tiresias podían tener un trasfondo siniestro. En su mente se agolparon los recuerdos de la pelea en la encrucijada y la muerte de un hombre al que no llegó a identificar. La investigación continuó. Un mensajero llegó desde Corinto para anunciar la muerte de Pólibo, lo que Edipo interpretó como la prueba de que la profecía era errónea en lo tocante al parricidio. Sin embargo, el mensajero también reveló un secreto crucial. Pólibo no era su padre biológico, sino que había recibido a Edipo de manos de un pastor de Tebas. Esto obligó al rey a remover los acontecimientos pasados. Yocasta, cada vez más nerviosa, le suplicaba que no continuara. Pero Edipo, obstinado, siguió rastreando testimonios hasta descubrir lo impensable. Él era el hijo de Layo, el hombre a quien había matado en la encrucijada, y su esposa, Yocasta, era en realidad su madre. Yocasta, al ver claro el horror que habían cometido, rogó a Edipo que no avanzara más. Viéndose atrapada en un incesto aborrecible, escapó a sus aposentos. En la mayoría de las versiones, se quita la vida para no enfrentar la vergüenza y el dolor. Sus gritos
llenaron los pasillos del palacio, presagio de la conmoción que sacudiría a Tebas. Cuando Edipo encontró a Yocasta muerta, su mente se quebró ante la revelación final. Él era el asesino de su padre y el esposo de su propia madre. En un acto de supremo castigo, se arrancó los ojos con los broches del vestido de Yocasta. Entre lamentos desgarradores, exclamó que al fin veía con claridad lo que antes se había negado a aceptar. La sangre corrió por su rostro, y el rey, tan admirado en otro tiempo, se convirtió en un hombre cegado y consumido por la culpa. Aquello representó la culminación de la tragedia. El héroe que había rescatado a Tebas de la Esfinge era la fuente de su desgracia. Tras la catástrofe, el pueblo de Tebas quedó conmocionado. Edipo no podía seguir gobernando a una ciudad que lo consideraba la causa de la impureza. Se decretó su exilio para purificar a Tebas de su presencia. Sus hijas, Antígona e Ismene, lo acompañaron en su vagabundeo. Mostraron una piedad conmovedora, cuidando de su padre aun cuando la vergüenza y el horror lo rodeaban. Edipo, ciego y desterrado, erró por distintas tierras hasta llegar a las afueras de Atenas, donde, según la tragedia Edipo en Colono de Sófocles, encontró un reposo misterioso y posiblemente una suerte de redención final. La historia de Edipo plantea la lucha entre el destino escrito por los dioses y la voluntad humana. Ni Layo con su plan cruel, ni Edipo con su huida de Corinto, ni Yocasta con su silencio lograron desviar el curso trazado por Apolo. De hecho, sus intentos solo apremiaron el cumplimiento de la predicción. Al mismo tiempo, la obra pone de relieve la responsabilidad moral de cada personaje. Edipo, aun siendo virtuoso y deseando salvar a su pueblo, actuó con rapidez colérica en la encrucijada y, sin saberlo, mató a su padre. Su búsqueda incesante de la verdad condujo a la revelación más terrible, y su posterior ceguera voluntaria simbolizó el reconocimiento de su ignorancia pasada. Esta historia fue presentada en los escenarios griegos como una tragedia que proporcionaba al público la experiencia de la catarsis, una purificación emocional surgida de la compasión y el terror que el espectador siente al presenciar el derrumbe de un héroe ante la inevitable voluntad del hado. Al final, Edipo dejó Tebas expiando su culpa a cada paso, mientras el trono era ocupado por Creonte, su cuñado. La maldición de la sangre de Layo, sin embargo, no terminó allí. Sus hijos varones, Eteocles y Polinices, acabarían enfrentándose por el poder, y su hija Antígona protagonizaría otra tragedia en la que desafió las leyes civiles por piedad filial. El legado de Edipo Rey pervive hasta hoy como uno de los mitos más impactantes de la cultura occidental. El tema del hombre que busca con ahínco conocer su verdad para, al final, descubrir que esa verdad lo destruye, ha inspirado múltiples reflexiones filosóficas y psicológicas. Su figura se convirtió en un ejemplo de la ironía trágica. Quiso escapar de la profecía, pero cada paso que dio lo acercó a ella. De esta manera, la obra de Sófocles dejó una enseñanza universal. Por mucho que el ser humano trate de burlar su destino, la ignorancia, el orgullo y la insistencia en negar las señales pueden conducir a la fatalidad. El público, al ver reflejada la vulnerabilidad de Edipo, experimenta la catarsis que libera y, al mismo tiempo, advierte de los peligros de la soberbia frente a las fuerzas que no comprendemos.